Hola, muy buenos días a todos los presentes. Como correspondiendo a las charlas de los días jueves de campaña invierno, vamos a dar la bienvenida a la doctora Andrea Pichot, quien ella es radióloga infantil del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, quien nos va a hablar un poco sobre las generalidades las generalidades sobre la interpretación de la radiografía de tórax. Adelante, doctora. Hola a todos, muy buenos días. Eh, yo no los puedo ver, pero ¿de dónde están conectados? Como para tener una idea. Es de todo el país, de todos los establecimientos de salud se manda la difusión. Ah, ya, bueno, Alrededor hay de 24 conectados, más o menos. No se ya, muy olviden de buenos hacer, días a todos. Entonces, ¿ellos pueden participar, interactuar se hacen las consultas a través del chat. del chat? Ya, entonces usted cuando quiera me interrumpe, ¿ya? Al final de Em, la presentación, vamos a hacer las preguntas. ok, ya. Entonces, vamos a hablar de la radiografía de tórax en niños. Yo soy radióloga infantil, entonces por eso nos vamos a dedicar solamente a los niños, ¿ya? No tengo conflictos de interés y sí muchos agradecimientos a mis profesoras, a las doctoras Isabel Fuentealba y Lizeth Pérez por su ayuda en la preparación de este material. La idea de esta charla entonces es entregar tips para interpretar la radiografía de tórax en niños y reconocer signos radiológicos en las infecciones respiratorias bajas, ¿cierto? Porque ahora está muy en boga este tema. En cuanto a la interpretación, en los niños hay cosas bien particulares y tenemos que poner mucha atención en la técnica radiológica, en las variantes normales y algunos artefactos que son frecuentes a veces en los niños. En cuanto a la evaluación de la técnica radiológica, vamos a ver que es importante el grado de inspiración, la posición del niño y el centraje o el grado de rotación. Por ejemplo, en esta radiografía, si ustedes se fijan, podemos ver que hay aumento de la opacidad de ambos hemitórax, la silueta cardíaca se ve muy prominente. ¿Se logra ver mi flecha? Sí, sí se ve. Ya, ahí lo cambié por puntero láser. Entonces la silueta cardíaca se ve muy grande, ¿cierto? Y este aumento de la opacidad de ambos hemitórax, además se produce un borramiento de los vasitos, ¿cierto? A ambos lados. Entonces se consideró que esta técnica no estaba adecuada, por lo que se repitió. Entonces, y esta fue la radiografía adquirida en inspiración. Como ustedes saben, en los niños no es fácil, sobre todo en los más pequeños, ¿cierto? No es fácil adquirir en una adecuada inspiración, puesto que a veces están súper asustados, están llorando, ¿cierto? Entonces el tecnólogo tiene que ser capaz de, cuando él inspira para llorar, ser capaz de tomar en adecuado grado de inspiración para obtener una adecuada técnica radiológica, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que mejora notablemente, aquí se ve mucho más patológico, digamos, como un foco tremendo de condensación. En cambio acá podemos ver que hay harto intersticio, que aquí tiende a confluir. Se fijan en el tamaño de la silueta cardíaca, también se reduce, ¿ya? Y lo otro que es muy importante que nos vamos a fijar en cuanto al grado de inspiración es en contar los arcos costales anteriores, ¿ya? Lo ideal para decir que tiene una adecuada inspiración son 6 arcos costales anteriores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se fijan entonces con eso? Decimos que tiene una adecuada inspiración. Este tiene 1, 2, 3, 4, solo 5, ¿ya? Entonces, esta está expirada y esta está adecuadamente inspirada. Otro tips que nos puede ayudar para determinar el grado de inspiración es, si se fijan, esta incurvación que se provoca en la tráquea, porque los niños doblan la cabeza, o ya sea por la expiración propiamente tal, ¿ya? Entonces, que la tráquea tenga esta incurvación hacia la derecha indica que puede estar expirada. Hay que fijarse bien en el calibre de la tráquea, ¿ya? Porque también pueden haber patologías que pueden desplazar la tráquea hacia la derecha, ¿cierto? Y disminuir su calibre, pero en este caso el calibre está conservado y vemos solo esta incurvación, ¿ya? Y por la desviación de la tráquea se repitió la radiografía y en esta se ve como no había ninguna patología, ninguna incurvación patológica de la tráquea, ¿cierto? Y aquí logramos de nuevo los 6 arcos costales anteriores que dijimos que era
una adecuada inspiración para la adecuada evaluación de la radiografía. Entonces aquí están otro ejemplo, ¿cierto?, de una radiografía expirada y cómo se ven hasta 4 arcos costales solamente anteriores. En cambio, en una radiografía de tórax bien inspirada vamos a poder ver hasta 6, ¿cierto? 6 dijimos. Este es otro ejemplo que les quería dar. Cuando hablamos de hiperinsuflación pulmonar, una de las cosas en las que nos podemos fijar son los arcos costales anteriores de nuevo, y ahí se habla de un límite de 8. 8 y más ya hablamos de hiperinsuflación, pero también la radiografía lateral nos va a ayudar mucho, porque podemos ver el diafragma ligeramente aplanado, si se fijan, y en esta proyección se ve francamente aplanado, y también nos va a ayudar el aire, la presencia de aire retroesternal. Aquí para que podamos comparar, ¿cierto? Este es el hemidiafragma derecho, ¿cierto? Y este es el hemidiafragma izquierdo, que se interrumpe aquí por la silueta cardíaca, ¿cierto? Entonces, fíjense en la convexidad que se forma. En cambio, cuando hay hiperinsuflación, o sea, atrapamiento aéreo, el pulmón tiende a expandirse y a aplanar el diafragma, como se ve en el ejemplo que vimos anteriormente. Otra situación bien frecuente en los niños es la posición lordótica, ¿ya? Ahora, ¿por qué se produce? Si se fijan, altera bastante la imagen de la radiografía de tórax. ¿Cómo la podemos identificar? Porque las clavículas están sobre los ápices de los pulmones, las costillas se tienden a horizontalizar y los arcos costales tienden a apuntar hacia arriba. Además, los pulmones se pueden herniar, digamos, se ve como la herniación a través de los arcos, entre los arcos costales del pulmón, ¿cierto? Y también hay una alteración de la morfología de la silueta cardíaca, ¿ya? Vamos a ver por qué se produce esto entonces, ya. En los mayores de 8 años, ¿ya? Y en los adultos, las radiografías se toman de pie, ¿cierto? Y postero-anterior, o sea, el rayo incide en el cuerpo postero-anterior con el aspecto anterior del cuerpo apoyado sobre la placa. En cambio, en los niños más pequeños, que no logran bipedestación, ¿cierto? Ya, va a ser una toma acostado y la proyección va a ser antero-posterior, ¿ya? Los niños cuando están llorando, a veces tienden a curvar el tórax, ¿cierto? Y ahí se produce esto de la posición lordótica, que altera la morfología. O sea, por ejemplo, aquí podríamos decir que tiene una morfología en botita, o sea, podríamos pensar que tiene una cardiopatía congénita este pequeño. Y cuando no tienen esa incurvación, podemos tomar proyecciones mejores y sin alterar la morfología. Fijan cómo ascienden las asas a veces, todo eso puede prestar para confusión. Entonces hay que fijarse en esta posición lordótica que dijimos. Ya. Otro aspecto importante es el grado de rotación, ¿ya? Habitualmente en los adultos y niños más grandes nos fijamos en la distancia entre la línea media o las apófisis espinosas y la porción media de la clavícula. En los niños también podemos usar los arcos costales anteriores de nuevo, ¿ya? Entonces su distancia con el aspecto lateral o ya sea con la porción medial de ambos hemitórax, ¿ya? Como en este ejemplo, ¿cierto? Si miramos las clavículas, la porción media estaría aproximadamente aquí, con esta distancia, y la otra tiene una distancia mucho más pequeña, o sea, ya sabemos que está rotada, pero si se fijan en los arcos costales anteriores, también nos pueden ayudar mucho a definir el grado de rotación, si se fijan, ¿ya? Y fíjense cómo altera además el mediastino, ¿cierto? Como que estuviese desplazado hacia la derecha. Entonces hay que estar atento al grado de rotación para no confundirlo con patología. Este es otro ejemplo, ¿ya? Vamos a mirar nuevamente los arcos costales anteriores. Aquí está muy cortito y aquí mucho más largo, por lo tanto vamos a decir que está rotada. Y si se fijan, este hemitórax está más radiolúcido que este está más opaco, y eso podría hablar de alguna patología en este hemitórax, ya sea la obstrucción de este bronquio por un cuerpo extraño, por ejemplo, o bien que este tenga alguna patología posterior a algún virus, por ejemplo. Entonces, en este se vio que la técnica no era adecuada, por lo tanto se repitió, y aquí podemos ver cómo ambos emisoras tienen la misma lucidez,
el corazón está más centrado y las estructuras mediastínicas también. Vamos a ver ahora las variantes normales que son propias de los niños, y el timo es un tremendo tema. El timo, entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Sobre todo en los pequeños, ¿cierto? En los lactantes. El timo va a ser homogéneo, si se fijan, permite ver las estructuras vasculares a través de él, puede tener un borde ondulado, ¿ya? Por la impresión que hacen los arcos costales en el timo, o también puede generar este el signo de la vela, perdón, ¿ya? Y también a veces forma una incisura con el corazón. El timo entonces se sitúa, puede ser simétrico o no, como en este caso, ahí está el signo de la ola, y se sitúa en el mediastino anterior, aquí en esta posición, ¿ya? Y ahí está el signo de la vela. Aquí hay otros ejemplos de timo. Se fijan que aquí es un poco más simétrico, y aquí de nuevo vemos el signo de la ola, y cómo se continúa con la silueta cardíaca. Aquí forma esta como incisura con la silueta cardíaca, y este otro ejemplo del signo de la vela. Siempre entonces homogéneo y permite ver la vasculatura a través de él. Otra variante normal de los niños es la evaluación de la aurícula izquierda. Este contorno que podemos ver acá es la aurícula izquierda de los niños. Entonces no confundirlo con, por ejemplo, algún tumor de mediastino posterior, sospechar un neuroblastoma. Entonces, esa silueta es normal en los niños y es la presencia de la aurícula izquierda. Y en los lactantes más pequeños también podemos ver elementos posteriores no osificados. ¿Se fijan esta línea radiolúcida de las vértebras? Esto es fisiológico, esto es normal, ¿ya? Para que no piensen en disrafia, por ejemplo. Ya, ahora vamos a ver algunos artefactos. Por ejemplo, este niño de 19 meses que tiene fiebre, la pregunta es, ¿tiene una masa mediastínica superior derecha? Entonces aquí podemos ver una opacidad, ¿cierto? Que no está presente en el otro ápice, y se fijan que es bien redondeada y tiene como una imagen aérea en su interior. Entonces esto tan redondeado hace sospechar que puede ser algo externo. Entonces, ahí está, ¿cierto? Ahí se ve con un acercamiento, y correspondía al chupete, que lo habían dejado entonces, y se proyectó en la proyección posterior anterior. Así que, ojo, ahí los tecnólogos tienen que tener harto cuidado con eliminar todo lo que pueda provocar artefactos. Y en las niñitas, ¿cierto?, más grandes, lo mismo, niña de 6 años con fiebre y se vio opacidad en el ápice derecho. Se fijan, comparen con el normal. Y esta era una trenza, aquí se ve hasta el cole que estaba amarrando la trenza, ¿ya? Entonces, ojo, bien despejado entonces ambos emisores para no tener sobreposición de elementos externos. Y ahora vamos a pasar a las infecciones respiratorias bajas, que son la principal causa de consulta pediátrica y de hospitalización, y la neumonía es la principal causa de mortalidad infantil tardía evitable. Ahora, ¿cuál es el rol de las imágenes? En general, es detectar la presencia de la neumonía, el estudio de sus complicaciones, evaluar la respuesta a tratamiento, el estudio de las secuelas y estudio de neumonías recurrentes o refractarias. Entonces vamos a hablar de 3 patrones radiológicos, ¿ya? Primero, el compromiso predominantemente intersticial, ¿ya?, en el que se produce un engrosamiento, o los cambios inflamatorios están a nivel del peribronquio, ¿ya?, alrededor del peribronquio. Aquí vamos a ver algunos signos que nos pueden mostrar esto. Entonces, en este acercamiento, por ejemplo, esa línea radiolúcida y las bandas más opacas representan ese como engrosamiento del peribronquio. A eso le decimos opacidades intersticiales.
y también se pueden ver como en manguito. Ahí sí se fijan. Entonces, ahí se ve el bronquio al centro y alrededor la inflamación. El compromiso intersticial se asocia también a estas bandas atelectásicas subsegmentarias, ¿ya? Y también se asocia a la hiperinsuflación que ya habíamos visto cómo se ve, ¿cierto? El aplanamiento de los diafragmas, contar más de 8 arcos costales anteriores y la presencia de aire retroesternal. Y en la proyección lateral, mucho más claro el aplanamiento del diafragma. El otro patrón radiológico es el patrón de relleno alveolar de focos de condensación o neumonía condensante, ¿ya? Si se fijan en el ejemplo del timo, ¿cierto? Veíamos que se ven las estructuras vasculares a través, aquí no. Aquí esta opacidad determina ocupación de volumen, ¿cierto? También a veces podemos ver broncograma aéreo en su interior y se produce el signo de la silueta, ¿cierto? Que es cuando hay suma de dos opacidades de similares densidad. Entonces se va a perder el borde, en este caso paratraqueal derecho, y un poquito del borde cardíaco derecho. Entonces ya aquí hay relleno alveolar, como dijimos. Y también está el patrón mixto, en que va a haber una suma de los dos patrones anteriores, ¿cierto? El patrón intersticial, como pueden ver, algunas atelectasias subsegmentarias y un foco de relleno alveolar, ¿ya? Ahora, ¿puede la radiografía de tórax predecir el agente etiológico en la neumonía? Se ha estudiado y los patrones radiológicos no son útiles para establecer la etiología precisa de una neumonía. En general, se asocia el patrón intersticial con los virus, ¿cierto? Y los focos de condensación con origen bacteriano, pero como vemos acá, también en las guías clínicas del MinSal dice que los patrones radiológicos de relleno alveolar y intersticial no son patognomónicos de una etiología específica. Entonces, los hallazgos en imágenes, teniendo como base los antecedentes clínicos apropiados, nos van a orientar a la etiología más probable. Y eso va a permitir realizar un mejor manejo en el fondo, ¿ya? Entonces, hay algunas consideraciones. Por ejemplo, en este caso, que tenía 12 horas de fiebre y tos, pero ya el doctor nos decía que tenía algunos crépitos en la base izquierda, y después se controló a las 36 horas, y aquí recién apareció el foco de condensación. Entonces, importante que los cambios radiológicos van a aparecer incluso hasta 24 horas desde el inicio del proceso inflamatorio, ¿ya? Así que, por eso decíamos que el trabajo en equipo y entonces la clínica y las imágenes nos van a ayudar a determinar el mejor manejo para los pacientes. Otra imagen característica de los niños son estas condensaciones como redondeadas, si se fijan, que en un adulto, si uno ve esto, piensa al tiro en cáncer o metástasis. Pero en los niños menores de 8 años todavía no tienen las vías de drenaje bien maduras, entonces se producen estas neumonias redondas, ¿ya? Que tienen la característica que se van a ubicar en general en los ápices de los lóbulos inferiores, como ven en este caso, y que en general en una sola proyección son bien redondas, en la otra se pierde un poco la esfericidad, ¿ya? Ahí está, y cómo se ve la anteroposterior. En niños y adultos, esto corre para los dos, hay lugares que le decimos como que las neumonias pueden estar un poco ocultas, en los ilios, retrocardíaco y bajo el diafragma. Entonces, esos son algunos lugares que tenemos que mirar con más atención, y también ahí nos sirve la proyección lateral. En algunos países no usan la proyección lateral porque hay estudios que dicen que con solo la proyección AP podríamos ver todo, pero acá en Chile usamos harto la proyección lateral porque, por ejemplo, nos ayuda en estos casos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la proyección AP, vemos un poco prominente los ilios, ¿cierto? Pero un foco de condensación claramente
no está muy bien definido, ¿cierto? Pero si miramos la proyección lateral, uno de los tips para evaluar la radiografía en proyección lateral es ver que los cuerpos vertebrales van a ir degradando la escala de grises, o sea, de arriba hacia abajo van a ser más opacos o más blancos y hacia abajo más negritos o más gris oscuro, ¿ya? Entonces aquí vemos que se pierde eso, ¿ya? Y si miramos nuevamente la antero-posterior o posterior-anterior, podemos ver que aquí está más prominente, ¿cierto? Y esto coincide con este foco de condensación, y esto se trataba de una neumonía en un sitio oculto, ¿cierto? Entonces, otra cosa importante es fijarse dónde se producen las neumonias o las atelectasias y si estas son recurrentes en el tiempo. Por ejemplo, en este niño que tenía una atelectasia recidivante en el lóbulo inferior derecho, tenía 4 iras bajas en un año y ya tenía 14 años. Entonces, ahí está la atelectasia, ¿cierto? Condensación con atelectasia, igual y más atelectásico, ¿cierto? Y en él se estudió con un escáner y se vio que tenía, esto es muy raro, un carcinoide bronquial. Pero ojo, porque pueden haber otras patologías, ya sea congénitas, pero en neumonias en el mismo lugar o atelectasias en el mismo lugar puede haber algo más. O también eso puede haber sido un cuerpo extraño, por ejemplo. Ya. En cuanto a las complicaciones de las neumonias, el principal, ¿cierto?, es el derrame pleural, y en la posición de pie, por ejemplo en este niño de 10 años que ya la radiografía se toma de pie, se va a formar esta curva de Damoiseau, ¿cierto? Pero aquí hay una gran opacidad, se suman las densidades, entonces se forma el signo de la silueta, ¿verdad? Se pierde la silueta cardíaca, la silueta del diafragma también se pierde, y aquí no podemos definir qué es condensación, qué es derrame, ¿verdad? Ni la cuantía. Y ahí se forma entonces de pie la curva de Damoiseau. Ellis. Eso cuando está de pie. Pero en los niños que están acostados, ¿ya? El líquido se va a distribuir, ¿cierto?, en las porciones más declive, por tanto puede aumentar la opacidad del hemitórax completo y el líquido se va a ver entonces más periférico. Voy a retroceder un poquito para que... Ahí, ¿se fijan? Otra complicación, ¿cierto?, de las neumonias es que aparezcan imágenes radiolúcidas en su interior, ¿ya? Y ahí tenemos que pensar en neumonias necrotizantes que, menos mal, los niños se mejoran, ¿cierto? Entonces que pueden dejar ninguna secuela al día 21. La mayoría de los pacientes entonces van a tener una buena respuesta al manejo y la información que aporta el escáner no va a modificar en general la conducta terapéutica, pero sí tiene indicación ante sospecha de un absceso pulmonar, ¿ya? Entonces, en general vamos a evaluar a los pacientes con radiografía y la tomografía computada la vamos a dejar solo en sospecha de absceso pulmonar. Y aquí hay un ejemplo, un niño de 3 años de edad con neumonía que sospecharon un absceso, ¿cierto? Que tenía imágenes radiolúcidas en su interior por la morfología, ¿cierto? La eco también tiene un rol importante en el derrame y en la evaluación de estos focos de condensación, ya sean neumonías necrotizantes o en este caso, en este absceso, ¿cierto? Que se ve esta imagen redondeada, con contenido como hipocogénico heterogéneo, y se realizó el escáner para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Y ahí vemos la pared gruesa, el nivel hidroaéreo en su interior, para confirmar el hallazgo, o sea, la sospecha clínica. Ahora, ¿es necesario el seguimiento radiológico en pacientes con neumonía? No se recomienda controlar a niños previamente sanos y que se recuperan bien, ¿ya? No se recomienda realizar entonces radiografías de control en forma rutinaria a pacientes manejados en atención primaria. Esto está en la guía del MinSal, también otra recomendación. Entonces, ¿a quiénes controlar? ¿Ya? A los pacientes que tienen esta neumonía redonda, ¿cierto? Para estar seguros que no era algún tumor. Cuando los síntomas son persistentes o recurrentes, como vimos en el ejemplo, ¿cierto?, de la atelectasia recurrente, cuando hay presencia de atelectasias, y algunos niños que tienen condiciones especiales como inmunodeficiencias o bien la fibrosis quística, ¿ya? Entonces, recordar siempre el principio de Alara,
nos dice que usemos la dosis de radiación, porque todos estos exámenes irradian, por la radiografía y el escáner, las dos irradian. Entonces hay que usar las dosis mínima razonable para tener un adecuado manejo y también una adecuada evaluación de la patología que estamos evaluando. Entonces, como conclusiones, importancia de las diferencias técnicas y anatómicas de la radiografía de tórax del niño que conversamos, ¿cierto? Considerar los datos clínicos, como dijimos, aquí un equipo, los datos clínicos más las imágenes, nos van a permitir una adecuada interpretación y, en el fondo, un mejor manejo para el paciente. Los patrones radiológicos dijimos que no son específicos de la etiología viral, bacteriana, ¿cierto? El ultrasonido nos va a ayudar en el estudio de derrame pleural y la tomografía en casos muy seleccionados, ya sea en sospecha de complicación con absceso o como vimos en el estudio de atelectasia recurrente. Eso. Muy amable, doctora, por su presentación. Bueno, en el chat no hubieron consultas en relación al tema. Así que nada más que agradecer su presentación, informarles que esta presentación también va a quedar grabada en la página, o sea, va a ser subida a la página del MinSal en el banner de campaña invierno, así que ahí para los que se quedaron con alguna duda pueden revisar nuevamente la presentación. Así que muchas gracias y agradecer su presentación y nos vemos la próxima semana con el tema correspondiente a los criterios de derivación y traslado. Así que agradecer a todos por su participación y nos vemos el próximo jueves.